Pues ahora vamos a ver la última parte de nuestro estudio de los Salmos. Y es impresionante, recapitulando un poco acerca del Salmo anterior y este Salmo, cómo el Salmo anterior hablaba de un creyente estando en la prueba, estando exactamente en el rigor de la prueba y de la amenaza de los enemigos. Y cómo este hombre tuvo que hacer memoria de las grandezas de Dios, del poder de Dios para poderlo sacar adelante, y cómo finalmente él le pide a Dios, le clama a Dios para poder tener esta victoria, para poder tener tener la victoria, para poder vencer a sus enemigos. Hay algo muy importante, que además Dios le enseña que sus enemigos no son suyos, sino son los enemigos de Dios, que ellos son los que blasfemaban en contra de Dios. Y bien, pues aquí tenemos la cuestión de este salmo, que también es atribuido a Asaf o a alguno de sus descendientes, y que en este salmo nosotros vemos que es un salmo enteramente de agradecimiento y enteramente de alabanza. Y cómo finalmente, aunque probablemente no había pasado la prueba, sin embargo, al haber puesto los ojos en el Señor, ya se veía esa victoria palpable, ¿no? Y bien, estamos viendo precisamente también cómo Dios exhorta, cómo Dios en este salmo de repente toma el micrófono y dice él mismo le dice algunas advertencias a los enemigos, entre ellas: no se ensoberbezcan, no sean orgullosos. Porque levantan la cerviz, ¿no? O sea, sean humildes, ¿no? Y entonces, vamos a ver aquí una parte, en el versículo 8, un punto muy importante. Sigue hablando de el juicio. Dice el 7, para recordar un poquito el 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Ya habíamos visto cómo Dios a través de la historia había humillado grandes imperios y había enaltecido gente sin recursos. Como Dios, como la iglesia que empezó de abajo, cómo ha permanecido hasta nuestros días, y grandes imperios que inclusive han tratado de destrozar la iglesia, han sido humillados y han sido desaparecidos. Bien, pues vamos a leer el versículo 8. Carlos, ¿quieres leerlo, por favor? Sí, porque el cáliz está en manos de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí me llama mucho la atención, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esto te habla del juicio. Bueno, ya les dije, les iba a preguntar, ¿de qué creen que habla el vino? Ya me di la respuesta, ¿no? Exactamente. Entonces, el vino habla de este juicio. Y es curioso, este es el versículo, me atrevo a decir que es el versículo más largo de este salmo. Habla de varias partes, ¿no? El cáliz, siempre asociamos ese vino. Bueno, a veces lo asociamos como un compañerismo, como un modo de festejar. Sin embargo, también la Biblia habla de esto como algo que tienes que tomar, algo que tienes que sufrir. Hay un dicho o algo que utilizamos mucho aquí, es como el trago amargo, ¿no? Tuve que pasar, o voy a tener que soportar un trago amargo en mi vida, ¿no? De la misma manera habla este vino. Vemos, por ejemplo, cómo Jesús le dice a sus dos discípulos que querían que su mamá, a los dos hijos de Zebedeo, que su mamá quería que estuviesen a su izquierda y a su derecha, y dice: ¿podrán beber de la misma copa que yo puedo beber? Como Jesús le decía al Padre: Padre, retira esta copa de mí. Cómo se habla en el Apocalipsis de las 7 copas de la ira de Dios que iban a ser derramadas.
Y vemos que tiene mucha similitud este vino. Fíjate lo que dice. El cáliz, está en la copa, en la mano de Jehová, y el vino está fermentado. El vino está listo, el juicio está listo. Ya está todo para que ocurra el juicio. En este momento los impíos decían, cuidado porque ustedes piensan que el juicio se va a tardar. No, el juicio está a la puerta. ¿Y sabes cuál es una señal de que el juicio está a la puerta? En este versículo, que ya está en la mano de Dios. El cáliz ya está en la mano de Dios. Ese cáliz está lleno de vino, que ya está listo, está fermentado. Esto no era el vino nuevo de que se nos hablaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino esto ya era un vino fermentado, un vino que quizás conocemos hoy más, ¿no? En ese sentido. Y este vino es un vino que es amargo, tiene más fermento. Cualquier cosa que se fermenta más es más amarga. Un yogur que se fermenta más es más ácido, ¿no? Igualmente un vino. Sabemos que dentro de los vinos hay muchas variedades. Hay vino dulce y hay vino seco, que es el más amargo de todos, ¿no? Y aquí el vino está fermentado. El vino también generalmente se hace acepción a un vino de color rojo, que te habla como que de sangre. Su color habla de sangre y su sabor habla de amargura, habla de que va a haber un castigo. También habla de algo muy importante. Ignoro si hoy el vino se combina con diferentes especias y sabores, pero en aquel entonces, en la antigüedad, se combinaba, había combinaciones. Y es impresionante porque esto habla no solamente de un vino que fue pisado en el lagar y que es añejado, sino también habla de un vino que está preparado especialmente. ¿Sabes? Dios a veces prepara esta aflicción y le pone ciertas especias, ¿no? Ciertas situaciones que nos duelen mucho. A veces a veces la prueba viene combinada con dolor, viene combinada con terror, viene combinada con culpa. Así que cuidadosamente, como un vino, este vino ha sido preparado por Dios, pero este vino no habla de algo agradable, sino habla de ese juicio. Y bien, es importante fijarnos en la postura de Dios. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová. Estábamos visto que ya el vino estaba derramado y estaba en la posición Dios dice, y él derrama del mismo. El hecho de que Dios nos permita ver en este pasaje que el juicio ya está, el cáliz está en su mano, quiere decir que el juicio puede ocurrir en cualquier momento. En este entonces se hablaba de aquellos quizás babilonios o quizás Sennacherib, en donde estaba a punto de ocurrir el juicio. Y sabemos que ese juicio ocurrió ya históricamente, ¿no? Los asirios fueron terminados, los babilónicos fueron también destruidos. Pero sabemos que en este tiempo también podemos ver que el vino está ya en el cáliz y el cáliz está en la mano de Dios. Está en su mano. A través de todas las cosas que podemos ver en nuestro mundo, podemos ver a un Dios con el cáliz con el cáliz en su mano. De un momento a otro puede suceder. ¿De qué depende? De que Él lo derrame. Él sabe el momento cuando lo va a derramar. Nosotros no. El enemigo no lo sabía. Decía Jesús, le decía Jesús a sus hermanos incrédulos, sus hermanos por la carne, incrédulos. Le decía, mi tiempo ya está determinado. Pero decía literalmente, vuestro tiempo está presto. O sea, su tiempo puede ser de un momento a otro. Viendo toda esta situación, el cáliz de Dios en la mano, no debería de ser algo que nos diera temor. Bueno, primeramente, si no te has convertido y no has
y no has querido pensar en tu arrepentimiento y no has, pues es un momento para que tú pues puedas meditar en tu vida, ¿no? Si realmente estás con Él o no estás con Él. Pero también no es algo que nos lleve como iglesia, como creyentes, a tener un mayor cargo por los que nos rodean, porque nosotros bien podemos salir librados por la sangre de Cristo, pero los demás. Y bien, a mí me llama mucho la atención la última parte: hasta el fondo lo apurarán y beberán todos los impíos de la tierra. Hay una parte en alguna de las traducciones, me parece que es, hay una parte que me llama mucho la atención, habla de este fondo como heces, hasta las heces lo tomarán. Y poniéndome a investigar un poquito, ¿sabías que hay heces del vino? No son otra cosa más que los sedimentos. Cuando tú pones a añejar un vino, y en un proceso más bien en un proceso no de añejamiento, sino de fermentación, todos los fermentos se acomodan en un sedimento. Y ese sedimento es una como pastita, como un lodo, como si fuera un lodo, que se decanta arriba. Ajá. Y entonces cuando vacían los lugares donde es el fermento del vino, se quedan esos sedimentos. Entonces en España y en otros lugares les llaman heces del vino, y entonces es una pastita muy morada que además es muy amarga, no está lista, no es como para que se la tome un bebedor, ¿no? Entonces es curioso porque nos habla aquí de un vino de juicio en donde la superficie es amarga, pero además Dios va a hacer beber hasta los sedimentos que son aún todavía más amargos. Ajá. Así que ¿qué nos deja este versículo del vino? Que ahí viene el juicio, que está listo y que va a ser muy amargo. Bien, terminamos con los últimos dos versículos. ¿Quieres leerlos, Oscar, por favor? El 9 y el 10. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, pues Dios dice: quebraré la fuerza de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos. Exactamente. Veíamos en el anterior salmo, en el Salmo 74, cómo mientras los creyentes estaban sufriendo y estaban viendo cómo se ultrajaban las cosas santas, los impíos tenían un festín. Ajá. Ellos estaban felices de poder pisotear a los odiados judíos, al odiado pueblo de Dios por ellos. Ajá. Un poquito como, ¿se acuerdan el festín de Belsasar? ¿Ah? Ellos estaban muy felices, muy contentos, brindando en los vasos santos, ¿no? Ajá. Y seguramente si hubiese por ahí algún creyente, esto le hubiera dolido en el fondo. Sin embargo, el papel se invierte muy rápido, y en este salmo, mientras los impíos están tomando el vino hasta los sedimentos amargos, el creyente, el pueblo de Dios, está alabando a Dios. ¿Y sabes por qué lo alabas? Por su sabiduría, por su poder para todas las cosas, por ver y maravillarte cómo Él convierte una situación negativa, mala, adversa, en una bendición, y cómo Él finalmente termina siendo un Dios justo, pero justo en su tiempo. Y que antes de esa justicia Dios utilizó de una gran misericordia y una gran paciencia. Ajá. Tan es así que Él tiene el cáliz en la mano, y por su misericordia y su paciencia todavía no lo derrama hasta que sea el tiempo. Ajá. ¿Sabes? Si tú te encuentras en un tiempo de prueba y tribulación, ten en cuenta que tarde o temprano ese tiempo se convertirá en un tiempo de alabanzas. Y si se va a convertir en un tiempo, y si tenemos la certeza de que en un futuro se va a convertir en un tiempo de alabanza, ¿por qué no lo empiezas a alabar desde ahorita, antes de salir de la prueba? ¿Sabes? Eso como nunca va a traer un testimonio delante de las personas que te rodean. Yo creo que a la mayoría de todos nosotros nos rodean
muchos incrédulos, ¿no? Generalmente nos movemos en un lugar de incrédulos, vamos a la escuela y hay incrédulos, vamos al trabajo, ¿sabes? Y ellos están observando, miran la obra de Dios, la mira el hombre de lejos, como dice, como le decía Eliú a Job, ¿no? Pero ellos ven que tú pasas tribulaciones, que tú pasas necesidades, que tú pasas a veces la muerte de un ser querido, o a veces tienes aflicciones de salud. ¿Cómo pasas esas pruebas delante de Él? ¿Quejándote o alabando a Dios? Ya escuchamos un tiempo de queja, y sí, a veces hay tiempo para decir, Dios, ¿qué me pasa, no? Pero ¿sabes qué? Así como se convirtió de este Salmo 74 al 75, así llega un momento en que tu queja o tu aflicción debe de convertirse necesariamente en una alabanza. Imagínate a Pablo y a Silas apresados, injustamente llevados al lugar donde debió de haber estado el peor de los criminales, en el fondo de la cárcel, y además con sus pies, anclados al cepo, ¿no? Esposados al cepo. Sin embargo, ellos empezaron a cantar himnos, a cantar alabanzas. Y ellos empezaron orando y terminaron cantando alabanzas. Y dice un detalle muy importante, y los presos lo oían. ¿Te oyen los demás presos del pecado cantar alabanzas en una noche fría y húmeda? Hechos 16, 25 y 30 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y luego dice el 30, y sacándolos el carcelero, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos no tenían forma de llegar al carcelero, a su corazón, hasta el momento en que el carcelero vio ese testimonio, en ese tiempo de prueba, ¿no? Déjame decirte que el carcelero se hubiera suicidado. Y eso hubiera sido muy bueno para todos los presos, porque no había quien los vigilaba y además todos estaban libres. Sin embargo, Pablo no buscó los suyos, sino le gritaron, no atentes contra tu vida, todos estamos aquí. Y eso le impresionó más, esa misericordia a Dios, ¿no? Al carcelero mejor. Y bien, pues termina Dios diciendo, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Y nos habla de un Dios justo, de un Dios misericordioso. Nunca pierdas de vista que las pruebas que tienes el día de hoy, que sufres por causa del Señor, Dios, que no es deudor de nadie, algún día las va a recompensar. ¿Y sabes qué? Las recompensas eternas valen la pena, porque son verdaderas recompensas y porque son incorruptibles. Bien, estos dos últimos salmos nos deben de llevarnos a meditar en todo esto. Dios quiere que lo conozcas tanto en la aflicción como en la liberación. El salmo pasado en la aflicción y ahora en la liberación. Su propósito es darte cada vez más una vida más plena y que seas testigo de su poder y misericordia delante de aquellos que te rodean y todavía no le conocen. Así que la prueba que estás pasando el día de hoy tiene un sentido. Delante de los demás, el ver cómo el Señor te acompaña y cómo puedes cantar esas alabanzas en medio de una noche oscura como lo hizo Pablo y Silas, ¿no? Finalmente, Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de una generación maligna y perversa, la maldad parece que nos ha sobresaltado, que nos ha sobrepasado. El poder del impío parece mayor que nunca. Sin embargo, no te olvides, como vimos en el versículo 7, que Dios a este humilla y a este exalta. Así vemos en este versículo que dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. ¿Y qué podemos decir eso? Más que gloria a Dios. Y estos salmos van creciendo en intensidad y en alegría. Empezamos con un salmo, el 73, en donde Asaf estaba muy deprimido por ver cómo
cómo el impío pues vivía como quería y aparentemente no pasaba nada, y como él había sufrido privaciones y no le había sentido. Y vamos a ver en el siguiente salmo a Dios tratado como rey en medio de su pueblo. Viene muy al caso con la resurrección de nuestro Señor.